Bueno, buenos días a todos y todas las que están por aquí y nos están acompañando hoy, en esta mañana de octubre. Vamos a iniciar este primer encuentro que nosotros llamamos diálogos de café. Así que todos podemos ir alistando nuestro cafecito matutino ahí, bien chorreadito, bien rico, calientito, para que nos vaya a ir acompañando en este lapso de tiempo. La idea de este espacio es unir voces, hacer un eco del ejercicio del ser universidad, considerando hasta desde la etimología de la palabra, ¿verdad? De la universidad, de esa colectividad de personas aprendientes, capaces de construir aprendizajes y de propiciar transformaciones. Para esta actividad no tenemos un guión estricto, esa es la intención. Es un espacio para el CIDE, para la comunidad universitaria. Queremos hacer de esto una constante a lo largo de este año y el próximo, para ir conversando sobre un tema que nos atañe a todos y que está siempre en la mesa, que es el tema de la desigualdad en la educación. Por eso el proyecto Perfiles se ha dado a la tarea en los últimos años, en los últimos proyectos de investigación, de tener esta temática como un eje transversal importante para la reflexión, pero más que la reflexión es realmente abrir una ventana o una puerta que posibilite esa reflexión crítica que el tema provoca, y que más allá de decir más sobre lo que ya sabemos, sino reflexionar sobre esas causas y qué posibilidades tenemos de aporte desde el ámbito universitario en torno a esta temática tan urgente y necesaria. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos. Hoy vamos a tener como eje la educación rural y la desigualdad. Perfiles, si bien ha venido investigando sobre lo que es educación secundaria y vamos a presentar algunas cosas sobre educación secundaria, no queremos como centrar solamente el eje ahí. O sea, sintámonos libres de aportar en el ámbito de la desigualdad en la educación desde, ojalá enfocándonos en lo que es la educación rural. La idea entonces es como un poco conversar, vamos a hacer una pequeña presentación para provocar esto y luego vamos a ir presentándonos. Vamos a dar primero un espacio de 5 minutos a las personas participantes para que cada quien pueda desarrollar, pero nos vamos a pegar lo más posible al tiempo para no pasarnos del tiempo que convocamos, que es hasta las 10:30 de la mañana. Entonces, vamos a ir aprendiendo juntos no sobre el tema solamente, sino también sobre el diálogo y construcción colectiva de estos aprendizajes. Les agradecemos muchísimo a todas las personas panelistas que están aquí, que nos están acompañando, colegas del CIDE. Con algunas ya hemos tenido más contacto, con otras menos, pero la idea es poder ir generando este espacio de trabajo conjunto. Nos acompaña Paulette Barberús, que es doctora en educación, máster en ciencias filosóficas e históricas, máster en educación. Trabaja en la División de Educación Básica. En sus áreas de interés se centran en pedagogía universitaria, en pedagogía social y comunitaria. También nos acompaña Cindy Artavia, que es máster en pedagogía con énfasis en diversidad y es licenciada en orientación. Es extensionista, académica, investigadora de la División de Educación para el Trabajo de la Universidad Nacional. Nos acompaña también la doctora Mauricia Dantoni, creo, doctora en comunicación social y especialista en psicología educativa. Es docente también e investigadora de la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional en temáticas como pedagogía crítica, pedagogía histórico-cultural y sus aplicaciones en América Latina. También está con nosotros el Jonathan Arce, que es máster en educación, licenciado en educación
Es docente, académico, investigador y extensionista de la División de Educación Rural del CIDE, con amplia experiencia en el ámbito de lo que es la educación rural. Va a estar o está con nosotros, ahorita con esto de la virtualidad uno se pierde un poco, el profesor Pablo Chaverri, que es máster también en ciencias cognitivas y trabajo social, es docente, investigador, extensionista del CIDE, y actualmente también trabaja como investigador en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, el INEINA. Vamos a facilitar hoy por la mañana mi compañero del proyecto Perfiles, Luis Diego Conejo, y mi persona, Cecilia Dobles, y vamos a estar aquí pues en este diálogo, y muchísimas gracias las personas que estén conectándose o estén participando desde otras plataformas virtuales y que quieran hacer preguntas, pues las pueden ir planteando en el camino, y vamos a irlas recopilando para poderlas incorporar a este diálogo de café. Entonces, muchísimas gracias, Diego. Muy buenos días. Agradecer el espacio a las distintas eh, entidades de la Universidad Nacional que han organizado la actividad. Para nosotros en el proyecto de Perfiles es un enorme placer poder estar acá y compartir este café con personas académicas que han estado investigando y practicando también profesionalmente en el ámbito de la educación y que juntos y juntas han ido forjando una educación más inclusiva. Y bueno, el objetivo entonces, como decía ahora Cecilia, es abrir el espacio para una discusión que sea bastante rica, propositiva y que nos permita ver nuevos aristas en esta temática tan relevante. Entonces, tenemos planeado iniciar con una presentación y a partir de ahí ya luego nos gustaría escuchar a las distintas personas panelistas. Como decía ahora Cecilia, el eje sobre el cual quisiéramos que gire este espacio, este primer espacio, es la desigualdad educativa en nuestro país, con un énfasis en la educación secundaria en la ruralidad, sin que esto implique que la discusión solamente se centra en secundaria, porque sabemos que esto es un fenómeno que se gesta a lo largo del desarrollo de las personas. Nos gustaría en este punto hacer algunas acotaciones con respecto al desarrollo del modelo educativo en nuestro país, y que ha sido una constante dialéctica entre procesos que han empujado por una inclusión, pero que al mismo tiempo generan desigualdad y generan exclusión. Y esto está pues bastante explícito en la Ley Fundamental de Educación en 1886, cuando se establece la obligatoriedad de que las personas menores de edad asistan a la educación, pero esta obligatoriedad no aplica cuando las personas viven en extrema pobreza, tal que no les permita ir bien vestidos a las escuelas. Entonces, desde acá, de una manera grotesca y bastante explícita, se establece esa constante inequidad y surge la pregunta entonces que los avances del sistema educativo, ¿para quién? Luego, alrededor del siglo XX, se da una amplitud en la cobertura educativa, y esto tiene un correlato que es la calidad educativa, entonces no está al mismo nivel para todos los espacios y por supuesto que van quedando muchísimas personas en el camino, excluidas
sobre todo, como vamos a discutir y como vamos a ver, de las zonas más rurales y más alejadas del Valle Central, por este modelo que se fue utilizando. Se fue entonces abarcando más esta cobertura, sobre todo en los centros urbanos de las zonas rurales, en donde de nuevo se aplica el mismo modelo del centro hacia afuera y los mejores recursos más centralizados. Y de ahí en adelante se van haciendo una serie de esfuerzos, pero que evidentemente no son suficientes. Ya para 1997 se establecen propiamente los modelos de telesecundaria que toman como base otras propuestas de Latinoamérica, específicamente México. Y en 2018 los liceos rurales ya permiten un acceso a la educación a grupos poblacionales que habían estado históricamente excluidos. También en el 2016 se da una sistematización también de la educación indígena y como tal se empieza a aplicar un modelo que ya de por sí existía desde antes y ahora lo vamos a ver acá. Para dar una idea general de cuántos colegios son los que estamos hablando a la hora de enfocarnos en las áreas rurales, es importante hacer un repaso también por las telesecundarias, como veíamos, que bueno, en el periodo de análisis del proyecto Perfiles, que es del 2014 al 2020, si vemos al inicio, había un número mucho más importante de estos centros educativos, ha ido cayendo significativamente hasta ubicarse en 7 actualmente. Lo contrario sucede con los colegios indígenas, que para 2014 solamente se contaba con 2 y el número creció de manera drástica en 2016 a 36 y actualmente tenemos 37. Rural, los liceos rurales más bien empiezan con un número más importante, 107, y en el 2016, cuando se instaura o se aplica más el modelo de educación indígena que ya existía, algunos de estos colegios que antes se catalogaban como rurales pasan a ser indígenas y esto se mantiene hasta el año pasado con 96 centros educativos rurales. Si lo vemos en cantidad de estudiantes que están inscritas en los colegios rurales, vemos que para el 2020 superan los 8.200 estudiantes y esto ha sido así en el periodo de análisis del 2014 con los altibajos que corresponden a las distintas clasificaciones que veíamos en la tabla anterior, llegando al punto más bajo en el 2017 con 6.400 estudiantes y luego, bueno, repunta hasta ubicarse en el 2020 con estos 8.200 que veíamos. Esto como para tener una idea general de la cantidad de personas que están ubicadas, matriculadas en estos colegios rurales actualmente. Cuando hablamos de los liceos rurales, hay una serie de constantes que surgen en el análisis que se tiene que hacer. Por supuesto, la falta de docentes que estén debidamente capacitados, que trabajan en estas zonas rurales. Se también trabaja con personas que provienen en su mayoría de climas educativos bajos en sus hogares. También se tiene un modelo curricular que resulta descontextualizado, aunque se han hecho esfuerzos por incluir algunas actividades, sobre todo productivas y de emprendedurismo, para tratar de ubicar mejor estos esquemas en las realidades de las personas estudiantes. El tema de la infraestructura y la tecnología, nosotros acá lo que hicimos fue calcular una tasa de computadoras por cada 10 estudiantes en los liceos rurales, que es la barra más oscura, y lo comparamos con el promedio de cuántas computadoras por cada 10 estudiantes hay en las otras modalidades, que es la barra más clara. Vemos cómo, a excepción del año 2014 y 2018, en los liceos rurales existen más computadoras
en promedio por cada 10 estudiantes que en el resto de modalidades. Contrario entonces a lo que uno podría pensar de que no se tiene por lo menos este recurso de manera suficiente, los datos demuestran que el panorama es distinto. Esto, por supuesto, enfocándonos solamente en las computadoras. Ya si vemos el tema, por ejemplo, de los laboratorios de informática, esto sí decae muchísimo en los liceos rurales comparado a las otras modalidades, pero es importante tomar en cuenta este dato. Y lo que tiene que ver con la malla curricular reducida, si lo comparamos, los liceos rurales, estos en cantidad de lecciones, con respecto a la telesecundaria, que tiene aún menos, 121, pero al verlo con los académicos tradicionales, que tiene 224, claramente vemos cómo existe una malla curricular que está bastante recortada y que ya la propuesta que se le lleva a estas personas adolece de algunas lecciones importantes en las materias que sí tienen otras personas en otras modalidades educativas. Viendo el porcentaje de aprobación por modalidad educativa, acá están ordenados de mayor a menor en porcentaje de aprobación. Los colegios científicos encabezan esta lista con prácticamente un 100% de aprobación eh, en su matrícula. Los colegios humanistas también se ubican bastante arriba, y los bilingües son como los tres que llevan la delantera en el tema de aprobación. Y bueno, vemos los liceos rurales con un 83% de aprobación, que se ubican más o menos a la mitad. Cuando vemos la exclusión educativa, la realidad, por supuesto, es otra. Los colegios nocturnos, académicos nocturnos, es casi un 30% la exclusión para las personas que están matriculadas en esta modalidad. Y los colegios rurales, bastante consonante con lo que veíamos en la aprobación, se ubican más o menos a la mitad en estos porcentajes de aprobación. Acá hay un par de elementos que nos gustaría llamar la atención ya para cerrar esta primera parte de la presentación. Y es que, por ejemplo, si analizamos los colegios científicos, vemos cómo, si bien era el primer lugar en el porcentaje de aprobación, cuando vemos el porcentaje de exclusión que tienen es bastante alto. De hecho, solo superados por los colegios académicos nocturnos, lo cual más o menos nos da algunas ideas con respecto a esa aprobación y cómo es que entonces se está gestando ese porcentaje de aprobación en los colegios científicos. Mientras que los humanistas y los bilingües son más concordantes con la aprobación que muestran, es decir, muestran niveles altos de aprobación y niveles muy bajos de exclusión educativa comparado con el resto de las modalidades que veíamos acá. Como decía anteriormente, los liceos rurales es moderada esa exclusión que presentan, comparado también con la aprobación. Entonces, estos eran como los datos que queríamos utilizar como para enmarcar la discusión en esta primera parte, un poco para pasar ahora a lo que serían las participaciones de las personas eh, panelistas. Entonces, en este punto, bueno, nos gustaría darle el espacio a la compañera Cindy para que haga su intervención por 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias primero por la invitación y por el espacio que se abre, ¿verdad? Siempre es un gusto ver a Perfiles, al programa Perfiles con esos espacios. Yo tuve la gran dicha y la oportunidad de estar en el equipo anterior, ¿verdad? En Perfiles, y sé que es un proceso de investigación arduo el que los compañeros llevan. Entonces estos esfuerzos me parece que vienen a enriquecer el quehacer que nosotros como universidad, ¿verdad? Como CIDE y como en la Facultad de Educación estamos dando. Así que agradecerles el espacio, ¿verdad? Y me alegra ser ahora externa, pero siempre parte de Perfiles.
Bien, el tema es bastante amplio, ¿verdad? El tema de la desigualdad en secundaria y en colegios rurales es un tema bastante amplio y que urge de un proceso de análisis, sobre todo para la toma de decisiones, ¿verdad? Porque datos tenemos. Si nos metemos, por ejemplo, a tomar registros del Ministerio de Educación Pública, estadísticas y demás, tenemos datos, tenemos muchas estadísticas. Sin embargo, la acción en los colegios rurales, ¿verdad?, ha sido muy limitada. Las universidades tienen sus proyectos de investigación, sus proyectos de extensión. Sin embargo, creo que uno de los aportes más fuertes que nosotros podemos dar como universidad, aparte de los procesos de investigación y de extensión, es poder vincular estos temas, ¿verdad?, y este accionar desde los cursos, ¿verdad?, desde cualquiera de las áreas en las que estemos trabajando. Si bien es cierto, la pandemia, ¿verdad?, vino a darnos otra modalidad de trabajo, no podemos alejarnos siempre de esta vinculación con poblaciones rurales. Yo quisiera, ¿verdad?, en este espacio que tenemos, hacer una claridad, porque si bien es cierto, hay elementos importantes que estaban previos a la pandemia, ¿verdad? Una vez que viene la pandemia y tenemos que iniciar en otros procesos educativos, en otras modalidades, esto viene a incrementar lo que ya sabíamos, lo que ya conocíamos o lo que ya estaba ahí, ¿verdad? Entonces, si bien Luis Diego presentó unos datos muy interesantes, ¿verdad?, que creo que son 2020, 2021, bueno, yo quisiera ver qué va a pasar aquí en perspectiva, 1 año, 2 años, a corto plazo, ¿verdad?, o a mediano plazo, o a largo plazo, con estos datos, porque lo que vienen es a incrementar el proceso. Entonces ya sabemos que hay ¿verdad?, una desigualdad entre el sistema público y privado, que si bien es cierto, ya existía, viene la brecha a incrementarse, ¿verdad?, a raíz de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Pero además, que ya sabemos que existe esa desigualdad, tenemos, ¿verdad?, una desigualdad muy grande dentro del mismo sistema público. Podría acotar, por ejemplo, que en la investigación anterior, cuando se hizo lo de las pruebas nacionales de bachillerato, ¿verdad?, que por acá estuvieron también la profesora Cecilia y Pablo Chaverri como parte del proyecto de investigación, bueno, logramos determinar que dentro del mismo sistema público, ¿verdad?, que ya lo presentaron, existe un nivel de desigualdad enorme entre las mismas modalidades. No es lo mismo hablar de telesecundarias, que de liceos rurales, que de colegios científicos, ¿verdad?, que siguen siendo públicos, o de los CONET, ¿verdad?, que tienen otro nivel de funcionamiento. Entonces, se incrementa también un nivel de desigualdad entre modalidades. Y bueno, también hay un nivel, ¿verdad?, incrementado entre zonas rurales y zonas urbanas, que ha sido determinante desde hace décadas, ¿verdad? Pablo mencionaba que, perdón, Luis Diego mencionaba ahora en la presentación desde 1886, ¿verdad?, que fue con lo que inició. Yo me cuestiono, bueno, desde 1886, 2021, y seguimos todavía, ¿verdad?, con estos procesos de desigualdad. Me gustaría compartir ahora algo muy concreto con el tema del IDS, ¿verdad?, en las diversas zonas, porque cuando nosotros hicimos el estudio, lo hicimos con el IDS del 2013. Ahora que me invitaron, me di la tarea de sacar el del 2017, ¿verdad?, que es el último estudio, y vemos que prácticamente las zonas se mantienen igual, ¿verdad? No hay cambios en el nuevo IDS, lo que quiere decir que se sigue incrementando esas desigualdades en nuestro sistema educativo, que ya mencionaron, perdón, algunos indicadores. Y bueno, además tenemos, me parece a mí, todavía una distribución de los recursos muy centralista, ¿verdad? Seguimos teniendo un Ministerio de Educación Pública con grandes esfuerzos, que hace grandes esfuerzos, pero que sigue siendo muy, muy centralista, ¿verdad? Y sabemos que todas las zonas de nuestro país son sumamente diversas, ¿verdad? No podemos considerar la misma metodología, la misma didáctica, los mismos sistemas de evaluación, no rural que no público. Y bueno, la pandemia simplemente vino a incrementar lo que ya conocíamos. Me queda, creo que medio minuto, nada más voy a compartirles, si me permiten, ¿verdad?, esta imagen. Rápidamente, el que está en la esquina superior izquierda, ¿verdad?, es el que habíamos hecho con el estudio del 2013 y vemos que ahí lo que hay son direcciones regionales, ¿verdad?, Terra, Bacó, Tuzulá, Guapiles, las zonas fronterizas, las transfronterizas con los índices de desarrollo más bajos, que sabemos que eso tiene implicaciones a nivel educativo, y en el mapa más grande, ¿verdad?, vemos el IDS del 2017, que de hecho lo que nosotros habíamos hecho era agrupar el primer y segundo quintil. O sea, si teñimos de rojo lo que está en rosado, prácticamente quedaríamos con un mismo mapa,
¿verdad? Entonces, seguimos teniendo en las zonas rurales, en las zonas fronterizas, mayores niveles de desigualdad, ¿verdad? Y que pues los sistemas educativos tenemos que ver cómo llegamos a mejorar esto. Y para mí, el CIDE, ¿verdad? Como les digo, desde los cursos, desde las diferentes unidades, es un espacio pues para poder potenciarlo. Creo que se me fue el tiempo, ¿verdad, Diego? Sí. Muchísimas gracias, Cindy. Muchas gracias, muy Excelente. amables. Muchas gracias, muy interesantes los puntos que aportas. Quisiéramos entonces ahora darle el espacio al compañero Jonathan. Adelante. Muy bien. Gracias, Diego. Gracias, Cecilia. Y gracias a todo el equipo de Perfiles. Muchas gracias por darnos la oportunidad de también estar aquí. Cuando Diego presentó ahora lo que es el cuadro, me remonté a una comunidad llamada Jabuy, que queda en el Valle de la Estrella, porque teníamos un proyecto en la universidad en educación rural que teníamos que capacitar a docentes para poder, bueno, bajar los índices o más bien aumentar los índices de bachillerato. Entonces estamos reunidos con todos los maestros, profesores, ¿verdad? Que se están preparando y les hice una pregunta, les dije a ellos que, bueno, antes que se presentaran ellos y que me dijeran su área de trabajo. Entonces comenzaron a reírse los estudiantes de indígenas del Valle de Estrella, Cabecar, y yo no entendía por qué se estaban riendo. Entonces uno levantó la mano y dice, profe, es que yo soy profesor de inglés. Y yo le dije, ¿y por qué se está riendo? Y dice, es que no sé inglés. El otro señalaba al otro y dice, vea, profe, y era un estudiante gruesito, dice, es que es profesor de educación física. Y se reían todos los estudiantes porque muchos de ellos estaban en su área de trabajo por inopia. O sea, no completaban las lecciones, sino lo que hacían eran con sus lecciones asumir música, asumir plásticas, asumir educación física, asumir el mismo idioma en comunidades. Y esto me hace entender que por supuesto tenemos una desigualdad de educación que se agrava cada vez más en nuestro sistema educativo. Como lo mencionó la compañera Cindy, la pandemia ha agudizado, la pandemia ha empeorado, ha, ha agravado más la situación, pero esa situación siempre ha existido en Costa Rica. Y esa situación lo vemos más en nuestras aulas. Y aquí quisiera hablar como docente también en secundaria. Soy docente secundaria. Y lo que experimentamos en secundaria es muy fuerte porque el Ministerio de Educación Pública intenta dar golpes al aire y cada vez esa situación se agrava. Si tenemos situaciones en la zona central, las situaciones se van a agravar en las zonas más periféricas. Y esto es cada vez más fuerte porque lo observamos con todos nuestros estudiantes de la División de Educación Rural. Nuestra División de Educación Rural está ubicada en diferentes zonas del país. Tenemos estudiantes en Guatuso, tenemos estudiantes en Los Chiles, tenemos estudiantes en Coto, tenemos estudiantes en San Vito, tenemos estudiantes en Talamanca, en el Valle de la Estrella, y nuestros estudiantes que están en este momento siendo profesionalizados en educación, han entendido muy bien que la única forma es que la universidad llegue a esos lugares para poder salir de todo este desastre que se vive prácticamente en todo lo que es el país. Las situaciones son más complicadas en la periferia, los recursos no llegan en la periferia, nuestros estudiantes en secundaria no, no tienen, además del acceso a internet, el apoyo de sus papás no entienden, además de no tener celular, no entienden cómo ingresar, por ejemplo, a Teams, que por cierto el año pasado todos estuvieron virtuales. Este año, aunque poco a poco ha llegado la presencialidad en secundaria, no ha sido de la mejor forma y se han dividido en grupos. Y así que vemos los estudiantes cada 22 días, cada mes, muchos estudiantes definitivamente los perdimos. Y los perdimos porque el contacto con esos estudiantes no se puede hacer de ninguna forma. Y esto es frecuente en las comunidades limítrofes, en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales de todo nuestro país. Eh, creo que lo que nuestro país y lo que debemos también hacer un análisis es qué va a pasar en los próximos años. Entiendo perfectamente que lo que está pasando en nuestro país es un vacío.
Y cada vez hay más situaciones de los estudiantes que intentan estudiar, pero no tienen las posibilidades de estudiar, porque no tienen los profesores, porque no tienen los materiales, porque no tienen la parte económica, porque no tienen el apoyo también de la institución, y tenemos grandes vacíos a nivel nacional. Son golpes al aire, las brechas se hacen grandes. Cindy lo mencionó también, en la brecha entre sector público y sector privado. Hay una brecha gigantesca que se abre en el asunto urbano y asunto rural. Si sufrimos en lo urbano, los colegios y las instituciones a nivel rural lo están sufriendo más, y por supuesto en todas las modalidades. La única salida que ha tenido el MEP también, que también lo ha agarrado como en frío con toda esa situación, es crear algún tipo de papeles o recursos para poder de alguna forma sacar a esos estudiantes y que recuperarlos y que no deserten. Y esto ha intentado que los docentes de alguna forma se comuniquen con cada uno de los estudiantes, pero estamos perdiendo un gran porcentaje. La ministra hablaba el año pasado que se habían conectado, o sea, que nuestros estudiantes en secundaria eran 1.100.000 en nuestro país y que solamente estaban conectados el año pasado 400.000. Es decir, perdimos una gran cantidad de estudiantes, y este año, aunque estamos recuperando el espacio de forma presencial, no lo estamos haciendo con el mismo ritmo, porque estamos viendo los estudiantes en muy pocos espacios, lógicamente por todo lo que son las regulaciones que están ocurriendo en ese instante. Son muchos retos y muchos desafíos que nos corresponden, y muchos desafíos que por supuesto tenemos en ese momento que hay. Se me acabaron los 5 minutos. Se me acabaron 5 minutos, entonces ahorita hablamos del tema. Muchísimas gracias. Ahora nos gustaría darle el espacio a Mauricia para que comparta con nosotros los primeros 5 minutos de esta sección. Muchas gracias. Hola compañeros, compañeras, gracias, me da mucho gusto estar aquí. Hola a todas las personas que participan de este cafecito. La cercanía más reciente en la investigación con la secundaria, en el proyecto, programa ahora alfabetización crítica de la División de Educología, donde estamos trabajando, ha sido un acercamiento para conocer lo que la población de secundaria pensaba acerca de las protestas de las madres ante las llamadas guías de educación sexual. Ahora, aprovechando la pandemia, entre comillas, nos pusimos a sistematizar el material que habíamos recogido, las voces que habíamos recogido de personas adolescentes en el colegio, y los acercamientos habían sido en San Carlos, en Guanacaste y también en Heredia, relativamente cerca de la Universidad Nacional. Y efectivamente ahí encontramos unas diferencias de pensamiento y unas diferencias en la comprensión, digamos, de la reacción de las madres, digo yo, porque hombres había bien pocos, de las madres ante el intento del Ministerio de Educación Pública de trabajar la educación para la sexualidad. Sin embargo, más que a esa experiencia de investigación que va a salir un libro al respecto de la primera sistematización, quería como referirme más en general al tema de la enorme deuda que tiene Costa Rica en general con la Costa Rica rural, no solo la Costa Rica rural educativa. Y estoy completamente de acuerdo con lo que estaba mencionando Jonathan, que nos habló ahora de desastre en esa área del país y de una pérdida de contacto enorme con el estudiantado de secundaria, pero no solo de secundaria. Sabemos que en la secundaria hay y hubo desde hace siempre, como nos recordaba Luis Diego antes, problemas que van desde la infraestructura
la expulsión educativa, la capacitación del profesorado, y ahora con la pandemia, la conectividad. Quería como recalcar lo que estaba diciendo Jonathan, de que no, la gente en secundaria no tiene la posibilidad de conectarse. A pesar de que Luis Diego nos muestra que las máquinas están, pero encima de todo probablemente habrá que mencionar condiciones de pobreza, condiciones de abandono y de pobreza que tienen como su historia desde la venta de áreas del país, la cesión de áreas del país o la cesión de soberanías de áreas del país a piñeras, a bananeras, al latifundio que asesina a personas indígenas, por ejemplo, a la actividad extractiva o al narco, como todos y todas sabemos, ¿no? Ahí el Estado costarricense no está y ha cedido su papel a estas otras áreas que acabo de mencionar. Y efectivamente los chicos y las chicas en la secundaria no pueden conectarse y están siendo expulsadas de lo que es un derecho, ¿no?, constitucional de ellos y de ellas a la educación. Aquí va una brevísima experiencia de segunda mano, digamos, porque en un curso de psicología educativa en la UCR, como coordino prácticas de personas, siempre a través de la plataforma no virtual, pero estas estudiantes mías de psicología educativa tratan de contactar a niños y niñas que necesitan algún tipo de acompañamiento en el área rural. Y efectivamente de ahí también me confirman, si ya no lo supiera, que hay niños y niñas, inclusive en la primaria, que están perdidos y perdidas, que no es posible contactar en la situación pandémica. Muchísimas gracias, Mauricia, y creo que se siguen sumando más elementos de esta odiosa desigualdad y brecha que una vez más nos golpean la cara y que tenemos que tomar acciones para lograr revertirla. Ahora nos gustaría abrir el espacio para nuestra compañera Paulette. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Buenos días a todos y todas. Primero agradecer el espacio a la Vicerrectoría, a Cecilia de la convocatoria. Y bueno, yo les hablo de una situación muy particular. Yo estoy en Talamanca en este momento por situaciones de la pandemia. Estoy aquí en la zona del Caribe Sur, así que de lo que están hablando y las zonas lo vivo diariamente, ¿verdad? Se palpa diariamente y coincido con todos los planteamientos que han hecho los compañeros. Al inicio, cuando me convocó Cecilia, me dijo una frase que me dejó pensando y me dice, mira, estamos frente a una institucionalización de la desigualdad. Y creo que todas las intervenciones que ustedes han hecho apuntan en ese sentido, ¿verdad? Hay una exclusión, hay un problema estructural fuertísimo, pero sobre todo, saliendo un poco en el Valle Central también, estoy hablando en términos globales, ¿verdad? En todos los niveles educativos. En realidad se está clausurando el futuro, ¿verdad? De miles y miles de niños, de adolescentes y de jóvenes a lo largo y ancho de todo el país. Y eso yo pienso que debería ser considerado una especie de crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Porque dejar a los niños, y viendo aquí en la Escuela Excelencia, aquí en Cahuita, donde estoy, los niños que no reciben clase, los niños que están en 4º grado y no saben escribir, ni siquiera dibujar su nombre, ¿verdad? Y eso no es un genocidio cultural, que lo es, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es? Me uno, es decir, podríamos seguir haciendo diagnóstico y estoy segura que abonaríamos mucho más en ese sentido, pero atendiendo un poco a la necesidad de reinstalar en el discurso pedagógico una idea que me parece central y que los organismos internacionales se han ocupado de sustituirla, que es el término de igualdad y de justicia educativa. Si ustedes ven todos los organismos, entre ellos la OCDE, que no son especialmente las hermanitas de la caridad,
lo que promulgan es fundamentalmente lo que es la calidad y la equidad, ¿verdad? Es decir, no hablan de igualdad en ningún momento. Entonces creo que reinstalar en el discurso pedagógico, reinstalar el término de igualdad y de derecho a la educación me parece absolutamente fundamental. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro reducido y privilegiado ámbito universitario? Porque de verdad que estando en nuestras burbujas universitarias muchas veces perdemos contacto, yo sé que no es el caso nuestro, pero se puede perder contacto con la realidad del país, ¿verdad? Y la pandemia ha hecho, claro, que todo lo preexistente se agudice, ¿verdad? Y se vuelve realmente bastante complejo de manejar. Pienso que, a ver, lo que podríamos hacer es reinstalar este concepto de igualdad. Y el otro día conversando, porque ahora Zoom increíblemente nos ha acercado más con unos compañeros de Uruguay, del Instituto de Educación de la Universidad de la República, me estaban contando que hicieron ahora es decir, van a inaugurar ahora en noviembre, no un observatorio de la educación en general, no, ni de políticas educativas, sino que un poco al estilo de la Internacional de la Educación y de la OPLE, están intentando generar un observatorio de derecho por el derecho a la educación. Entonces, el planteamiento que hacen me pareció muy valioso, porque lo hacen diciendo, bueno, la situación es esta, el diagnóstico es este, la situación en casi todo el país en América Latina pasa más o menos con sus especificidades, ¿cierto? Por periodos de un ataque brutal de lo que es las fuerzas más neoconservadoras y bestiales, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, el Estado se retira, hay una, digamos, contracción de todo el sistema público, aunado a la contracción de políticas sociales y culturales y demás. Entonces, ¿cuál es el papel que jugaríamos nosotros en ese proceso? Entonces, la idea está de un observatorio, no digo que lo vayamos a hacer, pero digamos que la idea de trabajar por el derecho a la educación. Y cuando le preguntaba a los compañeros, Martínez, Bordoli, les decía, bueno, pero a ver, ¿cuál sería el objetivo, el propósito fundamental? Dice, bueno, vamos a sistematizar todas aquellas experiencias de prácticas, lo que llaman los organismos internacionales buenas prácticas, ¿verdad? Pero que buenas para quién y para qué. No, vamos a sistematizar aquellas prácticas que estén promocionando el derecho por el derecho a la educación. Y entonces me pareció que, independientemente de las diferencias, lógicamente, de contexto, es una idea viable, ¿verdad? Es decir, profundizar desde la labor sustantiva de la universidad, reinstalar en el discurso igualdad y justicia, y luego reinstalar por el derecho a la educación, que en este momento es lo que está siendo violentado, porque todo violentado brutalmente, porque todas las intervenciones de ustedes apuntan en ese sentido. No es nada nuevo, pero sí se ha profundizado muchísimo y creo que el último informe ha tenido su impacto, el último informe de la educación ha tenido un poco el impacto, con bemoles, porque hay algunas cosas que eventualmente se podrían revisar, pero ha tenido su impacto a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, es un buen momento de una agenda país y de que la universidad de alguna manera se vuelque en un programa global, y sobre todo lo que es el CIDE, la Facultad de Educación, con todas sus divisiones, INEINA y demás, en un programa mancomunado, en los cuales estemos observando y recalcando, y, a ver, ubicando en primer lugar y caracterizando, sistematizando experiencias que rompan esa realidad que estamos viviendo. Porque flaco favor le haríamos a una educación alternativa y crítica si no empezáramos a trabajar con las grietas del sistema. Y hay mucha gente que está trabajando desde prácticas, digamos, muy interesantes en todos los niveles educativos, pero carece muchas veces de las herramientas como para poder comenzar a sistematizar, ¿verdad? Y hacer una promoción real a nivel, digamos, nacional de sus experiencias. Porque lo peor que puede pasar es que nos paralicemos y que la situación tan dantesca que estamos viviendo nos lleve a una parálisis, ¿verdad? Es decir, bueno, no, aquí ya no hay nada que hacer, es decir, el último que se vaya, por favor, apague la luz. No es ese el planteamiento tendría que ser al revés, el rescate por el derecho a la educación de todas aquellas prácticas, de todos aquellos proyectos, independientemente de que sean institucionales, escolarizados o no escolarizados, que reúnan y que vayan trabajando en los bordes de lo formal, en los bordes, ¿verdad?,
lo instituido, ¿verdad? Y que promulguen como de hecho lo están haciendo. Yo pienso que eso Exacto. podría ser una... Ya tengo el tiempo, ¿cierto? Sí. Termino, entonces, solamente por eso, solamente pienso que eso podría hay que armar una agenda, ¿verdad? Hay que armar una agenda, y el CIDE tiene un papel protagónico que cumplir en ese sentido, de estructurar por el derecho a la educación, que es la base de todo lo que nos está pasando, una sistematización de buenas prácticas, a ver, me pego los organismos, no de buenas prácticas, pero de buenas prácticas en el sentido nuestro, en el sentido de que promuevan el derecho a la educación. Bueno, muchísimas gracias, nada más. Bueno, después seguimos conversando, pues, en más. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Definitivamente, gracias. creo que lo peor que podríamos hacer es seguir haciendo las cosas tal cual y esperar algo distinto. Entonces, muy de acuerdo. Y ahora nos gustaría escuchar a nuestro compañero Pablo. Gracias. Muchas gracias a todas las personas presentes, tanto a las y los compañeros panelistas como a las personas que están viendo esta actividad. Y bueno, que dicha que se va a grabar, ¿verdad? Para que quede como un registro de estas reflexiones tan importantes que, bueno, yo espero que nos conduzcan a entender mejor esta problemática tan compleja de la desigualdad educativa y a buscar respuestas. Creo que hay una urgencia enorme, ¿verdad?, en el país sobre esto. Quisiera tocar tres puntos inicialmente, ¿verdad?, que son la dinámica centro-periferia, las dinámicas en lo rural y las brechas intrarregionales. Con respecto a la dinámica centro-periferia, tanto en el mapa que nos presentaba Diego al inicio, como en el mapa que nos presentaba Cindy, también se refleja un patrón de desarrollo histórico de Costa Rica, ¿verdad? Que es que las mayores y mejores oportunidades socioeconómicas tienden a concentrarse fundamentalmente en el Valle Central, ¿verdad? En algunos análisis que hacíamos para la pasada campaña electoral, se reflejaban datos realmente impresionantes, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de que el 80% del personal profesional en Costa Rica se agrupa fundamentalmente en la gran área metropolitana, ¿verdad? Como conforme más te alejas del centro geográfico del país, las oportunidades, los servicios básicos inclusive tienden a disminuir. Entonces, en esto creo que es muy importante la forma en la que se analizan los datos, ¿verdad? Porque los datos generales, ¿verdad? Los promedios generales de Costa Rica nos tienden a ubicar como un país de ingresos medios altos, según los organismos financieros internacionales, ¿verdad? Y a poner índices de desarrollo humano en general bastante positivos, ¿verdad? Pero cuando acercamos el zoom, ¿verdad? Notamos que hay desigualdades muy importantes entre el centro y la periferia, y si acercamos todavía más el zoom, vamos a ver que hay diferencias muy importantes intrarregionales, ¿verdad? Y si todavía vamos más profundo y hacemos un zoom por cantón y por distrito, vamos a ver diferencias que incluso se expresan geográficamente, ¿verdad? Y que se expresan incluso en la infraestructura, ¿verdad? Como en un mismo distrito pueden coexistir familias y comunidades con muy buenas comodidades, condiciones muy positivas de vida, pero justo a la par de familias que están en condiciones realmente marginales, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos. Yo mismo vivo en una situación como esta. Yo vivo aquí en San Pablo de Heredia, en pues, la calle que está frente al CIDE, ¿verdad? Donde hay urbanizaciones de clase media, media alta, que tienen todas entrada con aguja y seguridad a las 24 horas y cámaras y todas estas cosas.
pero si vamos justo detrás de nosotros hacia el sur, vamos a encontrar comunidades como La Puebla, como Las Pastoras, ¿verdad? Que para poder venir de este lado, ¿verdad? Tendrían que ir a Heredia y después subir para hacerlo en transporte público, ¿verdad? Porque no hay paso físicamente. Esa dinámica se repite, por ejemplo, en Curridabat, ¿verdad? Por el sector de Tibases o en Pavas, ¿verdad? Pavas está a una distancia, digamos, directa, corta de Multiplaza Escazú, pero para poder ir hasta ahí, ¿verdad? Digamos que alguien quisiera ir al cine, por ejemplo, ahí, tienen que ir hasta San José y luego hasta Escazú, ¿verdad? Lo cual evidencia no solamente brechas físicas, ¿verdad? Sino también sistemas de transporte y servicios que tienden a distanciar estas condiciones, ¿verdad? De modo que hay muchos elementos ahí para analizar de cómo nuestro país ha ido creando un patrón de desarrollo desigual. En cuanto a las dinámicas en lo rural, quisiera mencionar una investigación que hizo un equipo liderado por Hernán Dimani, donde investigaron el impacto de la pobreza en la capacidad de razonamiento y de resolución de problemas. Y como sabemos, en el campo rural, la condición de vida, los sistemas económicos dependen mucho de la estacionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, donde está Paulette en este momento dependen mucho de las dinámicas del turismo, ¿verdad? Cuando hay turismo hay que ahorrar porque el resto no se sabe. Bueno, entonces este equipo investigó si los campesinos y los agricultores tenían capacidades cognitivas antes y después de la cosecha. Y para eso aplicaron una serie de problemas de razonamiento antes y después de la cosecha y encontraron que antes de la cosecha, cuando había situación de escasez, el rendimiento era muy bajo, ¿verdad? Pero después, cuando había una situación de tenencia de recursos después de la cosecha, el rendimiento subía significativamente, mostrando esto una hipótesis de cómo las dinámicas materiales, ¿verdad?, afectan las capacidades de rendimiento cognitivo. Bueno, lo dejo por ahí porque se me fue el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, te invitamos a tocar el otro punto ahora en la siguiente sección. Entonces, me gustaría ahora darle la palabra a Cecilia. Gracias. Realmente muy rico. O sea, todas las visiones, aportes que han estado planteando me parecen demasiado sugestivos para la reflexión, para contraponerlos. Yo quisiera sumar, digamos, a esta reflexión y me uno un poco a la línea de lo que hablaba Paulette con respecto a la parte propositiva, ¿verdad? Datos tenemos muchísimos, investigaciones muchísimas en toda América Latina sobre desigualdad y sobre desigualdad en la ruralidad. Preguntas que nos hacemos sobre esto, cómo enfocarlo desde del área específica del quehacer del CIDE, ¿verdad? Que es una de las cosas que nosotros desde Perfiles le hemos estado dando vueltas. Y de hecho, bueno, para el próximo investigación vamos a entrar más al área de la pedagogía, precisamente porque es una de las herramientas fuertes desde la construcción de los saberes propios que nos caracterizan como facultad dentro de la Universidad Nacional. Y en ese sentido, sí, vemos fundamental mirar hacia la parte de los derechos, hacia la parte de la inclusión educativa y qué estamos haciendo nosotros en los procesos de formación universitaria en esa línea, ¿verdad? Eso es como preguntas que nos estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué estamos concretando en el ejercicio propio, no solo de la investigación, sino también de la extensión. Sobre esto de la desigualdad, además, abordajes teóricos tenemos en bolsas, ¿verdad?
los recogemos para aproximarnos, digamos, metodológicamente desde el ejercicio de la investigación, pero no tanto así la reflexión desde el ejercicio del quehacer pedagógico. Entonces, de ahí estamos encontrando, digamos, luego de haber hecho una revisión, realmente no un vacío, pero sí, digamos, una facilidad a la reproducción, mucho desde esa visión de conocimientos o de metas o estancos desde los cuales estamos midiendo las posibilidades y el derecho de las personas. De ahí que cuando hablábamos con Paulette, conversando antes de iniciar esto, se hablara de la institucionalización de la desigualdad. Porque realmente era, digamos, algo de lo que estamos planteando en el caso de la ruralidad, cuando se crean modalidades educativas específicas con restricciones claras ya en la posibilidad de construir nuevos saberes, recopilando los entornos propios, hablo de la educación indígena o propiamente también de la educación rural en general, de los liceos rurales, donde ya está desde por sí cooptada la posibilidad de hacer una lectura clara y construcción pedagógica donde esos saberes, y eso que hablaba ahorita Pablo, al final, es decir, ¿cómo vamos a medir si alguien aprende más o menos cuando la propuesta educativa está en función de un modelo universal, ¿verdad? Cooptado, pero universal, en respuesta a metas de una visión país marcada por grandes mitos de la desigualdad que históricamente hemos ido construyendo y legitimando. Bueno, no me voy a extender, nada más quería tirar esto para seguir provocando. Muchas gracias. Ahora en esta segunda fase quisiéramos escuchar sus apreciaciones como reacciones a lo que las otras personas expusieron. Tal vez centrarlo en una o dos ideas de lo que alguien más puso en la mesa y a partir de ahí generar la discusión. Si tuvieran a bien, también podríamos incluir el tema de la modalidad en sí, rural, de alguna manera compararlo con las otras modalidades, aunque esto es solamente una idea y lo podemos derivar por donde mejor ustedes vean que calce. No sé, podríamos utilizar el mismo orden que acabamos de usar para la primera fase o como, sí, ok, pues. Entonces empezaríamos con Cindy. Esta fase la teníamos pensada de alrededor de 3 minutos, de una intervención más acotada. Gracias. Sí, gracias. Tal vez solo quisiera un aporte para hacer otra intervención, y es que entre más escudriñamos, ¿verdad? Escuchando a los compañeros, yo creo que más vamos a encontrar cosas. De ese 27% que es de los colegios rurales, me di la tarea de buscar, porque es un trabajo que estoy haciendo en forma particular ahí del tema de extranjeros. Un 4.1 son extranjeros, y eso que no le hemos metido el tema de género, ¿verdad? Entonces, escuchando, me cuestiono todavía más, ¿verdad? Ese 4.1 que no tiene ni siquiera condiciones y ni tiene, ¿verdad? Un montón de regulaciones políticas, legales, todavía es más complejo el tema de la desigualdad. Y, ¿verdad? Eso porque me queda resonando todavía más, que no debería ser ni 0,1%, ¿verdad? Estamos hablando de personas, y eso es, ese 4% son muchas personas. 3 puntos específicos. Sí creo necesario un espacio de reflexión y acción que conlleven a políticas más claras, ¿verdad? Lo que decía Pablo, una agenda concreta, y tenemos que iniciar en casa, ¿verdad? Una agenda concreta a nivel de CIDE con este tema. Y eso está relacionado, ¿verdad?, con el tema también de una reflexión de elementos políticos, que ya doña Mauricia creo que por ahí lo acotó en el chat. Luego, aumentar el trabajo interinstitucional e interunidad. Mire, hay un discurso, ¿verdad?, de que no hay recursos, cosa que en otro momento podremos discutirlo, porque no es que no hay, tal vez tenga una distribución, ¿verdad?, que no nos parece, pero bueno. Sí hay que aumentar el trabajo interinstitucional e interunidad. Perfiles lo tiene, Perfiles lo hace, pero creo que tenemos que seguirlo aumentando, y por eso lo rico de esos espacios. Y bueno, yo creo, ¿verdad?, que tiene que haber un esfuerzo
en esos trabajos y acciones más concretas y más tangibles. Mencionaba Jonathan, ¿verdad? Que él trabaja en secundaria y si en secundaria, en ruralidad no llega, ¿verdad? Lo mismo nos pasa en orientación. Miren, en las zonas rurales, en ciertas zonas en orientación no llega la capacitación, no llega la información y cuando llega, llega en cascada y es como teléfono chocho. Cuando llega abajo, totalmente, ¿verdad? Es otra información. Entonces yo creo que la Universidad Nacional, el CIDI, nuestro accionar, tiene que ir, ¿verdad? Tiene que ir a estas zonas, ¿verdad? Llegar a las zonas, pero estar ahí, o sea, no es solamente que quede en el papel y demás, sino que tenemos que llegar a las zonas, ¿verdad? Y ahí, desde ahí la universidad puede aportar. Y lo último, Paulette hablaba del observatorio, ¿verdad? Yo creo que en perfiles anteriormente lo han mencionado, yo creo que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, sí es necesario hacerlo, Paulette. Yo levanto la mano desde ya y me apunto, ¿verdad? Ya vi que Paulette, yo creo que somos muchos y en esa unidad podemos hacer cambios concretos. Entonces, yo creo que ya es necesario, ¿verdad? Es urgente y hay que retomarlo porque cuando hablamos de institucionalidad, de la desigualdad, ¿verdad? O el tema del genocidio cultural pedagógico, le agregaría a eso a uno que se le para el pelo y el asunto es no quedarse acá estancados, sino empezar a hacer acciones, ¿verdad? Claras y concretas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cindy. Nos gustaría ahora, Jonathan, muy bien, gracias. Bueno, gracias. Bueno, qué rico estar aquí con café y qué rico conversar. Mucha información, muchísima información y me uno también a la información de Paulette que mencionaba sobre el observatorio. Recursos tenemos. Tenemos nuestros estudiantes que están en el Valle de la Estrella, tenemos nuestros estudiantes que están en Talamanca, tenemos nuestros estudiantes que están en Huatusco, tenemos nuestros estudiantes que están en Los Chiles, tenemos nuestros estudiantes que están en la zona costera, en Lepanto. Y esos estudiantes están dando clases en primaria y están dando clases en secundaria y se están enfrentando directamente a esa situación. Así que tenemos muchísima información para poder hacerlo. Desde la División de Educación Rural queremos aportar y queremos unirnos y queremos que algo salga lógicamente de ese conversatorio. Qué lindo lo que dice Paulette, de poder unirnos. Conste que no es una idea original mía, ¿verdad? Simplemente fue en conversación porque todos los países en América Latina están enfrentando más o menos la misma situación, ¿verdad? Por supuesto, pero es una buena idea para iniciar, ¿verdad? Para no salir aquí deprimidos todos, porque los datos que tenemos realmente son sorprendentes y podríamos prácticamente salir llorando los datos que están aquí, porque no sabemos cómo luchar contra todo lo que está pasando en la actualidad, pero de parte de la División de Educación Rural queremos colaborar. Y yo quisiera como dejar picando dos preocupaciones. Mi primera preocupación es la preocupación docente. Y yo siento que la labor docente está bajando de guardia. Y lo veo yo con mis compañeros, lo veo yo con mis estudiantes. El Ministerio de Educación Pública está colocando de alguna forma poder calificar a los estudiantes de forma avanzada, intermedio y inicial. Y si algún estudiante no es avanzado, uno tiene que hacer un informe. De tal forma que todos los compañeros lo que están haciendo para no complicarse la vida es colocando a todo el mundo avanzado. Y aquí hay una gran preocupación de lo que está pasando realmente internamente con la docencia y por supuesto esa preocupación en la formación de formadores. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Quisiera dejar eso picando. Y lo otro que quisiera también dejar picando es que mis estudiantes, ¿verdad?, ven la virtualidad también como algo positivo, porque no tienen que trasladarse a la universidad, porque no tienen que trasladarse al centro educativo, ¿verdad? Y porque ahorran tiempo y ahorran dinero. ¿Será que en los próximos años tendremos un sistema totalmente diferente? Y que esto, que ya lo hemos asumido en 2 años, se quedará con nosotros. Y que esto va a ser definitivamente que para la zona central sea normal, pero para la zona rural sea un, ¿qué? Descalabre, una situación más desigual en todos los estudiantes. Creo que esas dos cosas yo quisiera también como dejarlas picando porque en algún momento tendremos también otra conversación, pero son datos que nos preocupan en este momento, en la actualidad, y vea que lo estamos mencionando que no solamente en Costa Rica, sino en todo el mundo. Muchas gracias, Jonathan. Mauricio. Hola de nuevo.
Qué interesante que se está haciendo el debate. Sobre el tema de actuar después de tanto análisis desde las universidades, yo pienso siempre en vinculación y dar voz, también con los gremios. Me llama mucho la atención que quien hace análisis desde la institucionalidad dice, declara a la prensa que 2020, 2021 han sido años perdidos porque las personas jóvenes no recibieron todos sus contenidos y le agregan al 2020, 2001, 2021 de la pandemia a los años 2018, 2019 por los de las huelgas. Yo discrepo mucho porque me parece que se necesitan voces, se necesita no dejar a a la Asamblea Legislativa y al gobierno la participación política y que hagan de todo y que nos impongan leyes injustas como la ley del empleo público, sino que aprender para las personas jóvenes también, aprender a protestar y aprender a tomar su voz es una enseñanza muy importante. En el año del centenario de Paulo Freire, quisiera como pensar en el tema de la concienciación. Y entonces me parece que dar voz, y como decía en el chat Olga, defender, aprender a defender son buenas como pistas para empezar a hacer ese paso del actuar, del análisis al actuar. Muchas gracias, Mauricia. Paulette. Sí, bueno, voy a replicar un poco lo que dice Mauricia. A mí me parece que sí, y lo que dice Cecilia también. Tenemos que tener una, a ver, una actitud de propuesta, ¿verdad? A mí me estaban preguntando por el chat qué propongo para la agenda país. No tengo la varita mágica, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es sentarse y conversar entre todos, algo que estamos empezando a hacer ahora con estos diálogos. Y evidentemente está centrado ahora en secundaria rural, pero también podría centrarse en educación primaria. Es decir, cuando de repente nos quedan, la cobertura baja en 84% cuando pasan a cuarto grado, ¿verdad? Cuando tenemos una repitencia, rezago escolar, bueno, en fin, toda la realidad que ustedes conocen, porque además va a depender secundaria de esos niños que van egresando hacia la primaria o de educación inicial, ¿verdad? Es un problema país de educación general, es decir, ya vendimos las joyas de las abuelas, ¿verdad? Como pasan las familias cuando se quedan sin dinero, ya las joyas de las abuelas se vendieron, todo lo que se había construido ahora se está cayendo. Ahora, hay una situación de coyuntura obviamente generalizada de crisis fiscal y demás. Coincido contigo que el estado de la educación en cuanto a las huelgas y que al otro día La Nación inmediatamente sacó el editorial, ¿verdad? Se lo sirvió en bandeja. Es cierto que hubo interrupciones, pero como dice Mauricia, y es cierto, los muchachos también aprenden a defender sus derechos. No solamente son los saberes escolarizados los importantes, ¿verdad? Así que eso sí es un punto de inflexión en la cual tampoco coincido con el informe. Sin embargo, el informe presenta datos que son reales, ¿verdad? Y pone sobre la mesa, aparte con una capacidad de despliegue propagandístico muy fuerte, algo que tal vez dentro de las universidades lo manejamos con proyectos de investigación y reuniones entre nosotros. Entonces, esa idea de, bueno, ha ganado como adeptos la idea de un observatorio por el derecho a la educación. Yo, de alguna manera, pensando y conversando con otros compañeros, porque estos son creaciones colectivas, bueno, lo que llegamos a la conclusión es que lo que está en juego realmente es el derecho a la educación, y ahí es donde hay que salir a pelearlo, el derecho a la educación. Entonces, y ya decía yo, reinstalar, insisto, el término de igualdad y justicia educativa. Quitar la idea de los organismos internacionales de calidad y además de equidad, porque equidad le entienden como ofrecer lo mismo a personas que son diferentes y lo único que están haciendo es profundizando las desigualdades. Yo atendiendo un poco a la pregunta de la compañera, pienso que empecemos por casa, tendríamos que sentarnos los investigadores, la gente que estamos investigando, haciendo extensión, los docentes, tendríamos que buscar mecanismos para sentarnos y establecer núcleos problemáticos y atender desde cada carrera cómo se puede, por ejemplo, doy un ejemplo, licenciatura, primer y segundo ciclo. El eje escuela y familia lo pusimos como eje, digamos, conductor de todos los cursos de la licenciatura.
Vamos a hacer guías para ayudar a los padres, porque lo que planteaban ustedes es cierto, los padres no tienen, o lo planteaban los compañeros, no me acuerdo quién lo planteaba, pero no tienen ni la capacidad ni las herramientas para ayudar a sus hijos. Entonces, bueno, empecemos por cosas pequeñas, ¿verdad? A veces queremos empezar por lo más grande, empecemos por cosas pequeñas. Hay que centrar ejes problemáticos en cada una de las carreras y que eso se revierta en la docencia y que marque también la pauta de un programa de investigación del CIDE, que todavía estamos en deuda. Inauguramos el CIDE desde el año 86 y todavía seguimos pensando en un programa de investigación mancomunado frente a la pandemia desde cada carrera y según nuestras especialidades que podemos ir aportando. ¿Y por qué no? Porque veo que puede tener posibilidad empezar a trabajar un observatorio del derecho a la educación, donde todos los proyectos nuestros, desde una línea, desde una mirada pedagógica, ¿verdad? Comencemos a sistematizar todo lo que se está haciendo y promulgando en prácticas educativas a favor del derecho de la educación. Porque todo lo demás es negro, lo único que podemos ver es una grieta de luz ahí. Y la grieta está dada en el cotidiano de los docentes en las aulas. La política educativa es macro, pero la real es la que sale de las aulas, la que construyen los docentes, la que construimos nosotros con nuestros estudiantes. Entonces yo pienso que esos serían dos vectores que tendríamos que mancomunarlos y comenzar a trabajar en una línea más de proyección, a larga data. No va a ser varita mágica, no va a solucionar el problema del país, es muy probable que todo se vaya agravando, pero por lo menos gestamos un proceso en el cual se pueden sumar voluntades, ¿verdad? Eso es lo que, sin ser un activismo irreal, pero tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos la capacidad humana y la capacidad y la infraestructura como para poder hacerlo. Bueno, eso. Muchas gracias. Okay. Pablo. Bueno, muchas gracias por todos los aportes, me parecen que son muy valiosos y que hay ideas que de verdad pueden ser muy útiles. Rápidamente, ¿verdad? Sobre lo que me ha quedado pendiente de la intervención pasada, era las diferencias intrarregionales dentro de lo rural. En la investigación pasada de perfiles, encontramos que, si bien es cierto, hay diferencias muy marcadas entre el centro y la periferia. Cuando íbamos a los cantones periféricos y analizábamos qué pasaba al interno de ellos, encontrábamos algo parecido también. Por ejemplo, si tomábamos Liberia o Nicoya o Punta Arenas o Pérez Celedón y analizábamos los datos socioeconómicos y de rendimiento educativo en el centro de esos cantones versus los distritos periféricos, nos encontrábamos dinámicas muy similares, ¿verdad? Entonces, creo que esto contribuye en el sentido de que, digamos, el nivel de cercanía y de acceso físico, geográfico y ahora virtual a los servicios y las oportunidades educativas y otros servicios básicos son un conjunto de condiciones que pueden dar una plataforma para que las personas se mantengan en el sistema educativo y para que puedan ir progresando, donde tenemos serios problemas en todo el sistema público. También quisiera hablar de otro hallazgo que tuvimos, que es que, así como hemos dicho, digamos, las desventajas que hay en lo rural, también encontramos algunas ventajas muy interesantes en nuestra investigación. Por ejemplo, encontramos que los chicos en el ámbito urbano tienden a rendir como promedio de su zona a mayor nivel, sobre todo en el área de inglés, ¿verdad? Pero también encontramos que los chicos del área rural rinden mejor en un área determinada en comparación con los chicos urbanos. Adivinen cuál será. Bueno, resulta que esa área es biología, ¿verdad? Y entonces creemos que esto es consistente con la teoría de la cognición situada, que plantea que nuestros procesos mentales están vinculados con el contexto en el que vivimos, con el contexto material inclusive, ¿verdad? Entonces, que eso es consistente con que los chicos del ámbito urbano tienen muchísima mayor cercanía con palabras y lenguaje inglés, y los chicos en zonas rurales tienen muchísimo más cercanía con la naturaleza y con sus diferentes elementos, y que en consecuencia esto se refleja en que tuvieran curiosamente un rendimiento mayor en ese campo en particular. Entonces creemos que eso es un área de oportunidad, porque sabemos que la biodiversidad es uno de los fuertes de nuestro país, ¿verdad? Y ahora hablábamos de las diferencias curriculares, y yo creo aquí que es muy importante aprovechar estos aportes de la Cognición Situada para mejorar la pertinencia curricular.
y para utilizar las ventajas que hay en una determinada región para que entonces el currículum aproveche esos elementos, los potencie y pueda entonces descubrir oportunidades, inclusive de empleabilidad, a partir de esos recursos que hay en una determinada zona. Creo que ese es un elemento muy importante. Y con respecto a las acciones, informar que el pasado 10 de junio la institución, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, aprobó la política institucional de niñez y adolescencia. Y creo que esto constituye una herramienta muy valiosa, muy importante para integrar ya no solamente al CIDE, sino a toda la Universidad Nacional en función de una agenda de acciones a favor de o en contra de la brecha educativa. Una idea que se ha planteado claramente a través de esta pandemia es la de crear un plan nacional de tutores. Tenemos cerca de 20,000 estudiantes solo en la Universidad Nacional, ¿verdad? Y en coordinación con nosotros que somos la Facultad de Educación, es posible crear toda una estrategia de servicio comunal donde nuestros estudiantes puedan servir como tutores y puedan apoyar en los altísimos niveles que estamos teniendo de brecha y de rezago educativo, ¿verdad? Esta es una posibilidad que está ahí a la mano y donde precisamente las nuevas tecnologías pueden ser una plataforma muy interesante para hacer esto. Y decir una cosa que, si bien es cierto, creo que se ha avanzado bastante en el análisis diagnóstico y tenemos información muy importante, creo que sí tenemos muchas carencias en investigación a nivel básica, sobre todo de carácter experimental, de modo que tenemos información descriptiva pero poca explicativa y no podemos asumir que lo que descubrió Anandi Mani en la India es lo mismo que va a pasar en Costa Rica. Nos llevamos sorpresas cuando hicimos investigación sobre autocontrol en Costa Rica y encontramos resultados diferentes a los de otras regiones. Entonces, decir que es muy importante también la investigación básica y decir que encuentro una debilidad muy, muy pronunciada en lo que es información sobre la eficacia de las acciones. Tenemos todavía poca información sobre esto. Entonces, las acciones deben estar basadas no solamente en buenas intenciones, sino también en evidencia acerca de las posibilidades de su éxito. Creo que eso es un tema de responsabilidad. Se habla muy poco en el ámbito educativo, pero que es importante irlo introduciendo porque es lo que puede marcar la diferencia entre literalmente lograr un progreso, un avance o no lograrlo. Muchas gracias, Pablo. Y creo que el componente transformador del que hemos hablado, que tiene que tener los acercamientos de investigación, es fundamental para que nuestra acción no solamente indague e investigue, sino que también logre un efecto positivo en la realidad de las personas que están en los ambientes de aprendizaje. Y creo que el siguiente proyecto de perfiles que se plantea desde la política curricular o cómo se concretiza la política educativa en estas realidades y en estos contextos es un buen escenario para unir estos esfuerzos y las distintas propuestas que me parecen excelentes que se han comentado acá y también realizar este cambio de actividades de manera que podamos entrar más en el campo y no solamente estarlo analizando, aunque como bien decía Pablo, es una fase fundamental también para informar nuestras intervenciones. Antes de darle la palabra a Cindy, Cecilia, para hacer el comentario y luego ya iniciamos con la fase de las intervenciones finales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, ¿verdad? La discusión y las puntas, aristas que va tocando. Esto no es un cuadrado, esto es como una estrella ya multidimensional. Muy interesante. Creo que sí, claro, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Pablo ahorita de la importancia de, o sea, el quehacer en la universidad y las universidades públicas en particular son bastión fundamental en el ejercicio de la producción de conocimiento y no podemos quedarnos atrás en el área de la educación. Tenemos que seguir aportando cada vez más profunda y específicamente en estos contextos. Es muy necesario. Y también, por otro lado, asumir, digamos, la acción que nos corresponde como universidad.
En ese sentido me quedé dándole vuelta a la palabra observatorio. Yo me quedo a veces dándole vuelta a las palabras, ¿verdad? Porque el observatorio nos pone afuera. Eso me quedé pensando. Observo, pero no me involucro necesariamente. Aunque yo sé que nuestros proyectos, muchos de extensión, se están involucrando. Entonces, no sé si es la palabra más feliz, porque me quedo recuperando también lo que planteaba Mauricia cuando decía, no con estas palabras, pero así lo siento, es dar dar voz a las personas que no lo tienen. Es como universidad podemos recuperar esas voces. Desde pensando también lo que planteaba ahora Pablo de los aprendizajes situados, porque aprender no es un acto de consumir, sino de construir conocimiento, reconsiderando nuestras posibilidades en nuestros entornos para poder transformarlos. Y en ese sentido, entonces, esa recuperación de las prácticas, esa recuperación de esos quehaceres, más desde una mirada de nosotros, de la universidad, es cuánto podemos recuperar desde la voz de las personas. Y cuánta participación en esos contextos contribuiría a dar posibilidad a reafirmar esa exigibilidad de derechos para poderlos hacer reales, ¿verdad? Es decir, bueno, todas estas son ideas sueltas, pero que surgen, digamos, al calor de lo que se está planteando aquí. Quería nada más leer, antes de que se nos quedara por ahí, lo que planteaban desde la maestría en educación rural, la maestría en educación rural centroamericana. Dicen que han estado desarrollando un proyecto de observatorio de la educación, mediante el cual se pueden consultar datos actualizados sobre diversas categorías de la educación nacional a nivel de preescolar, primaria y secundaria. Desde ya se pone a disposición de nuestros colegas esta valiosa herramienta. Muchísimas gracias. Es fundamental esa herramienta. Lo mismo puedo decir que en el proyecto Perfiles, todo lo que han compilado en años atrás y lo que estamos haciendo este año, igual vamos a tratar de poner a la mano toda la información, que no se nos quede por ahí en un sitio, en un archivo de nuestros escritorios, sino que realmente esté a la mano. Ahora, queda siempre entonces sobre la mesa, siento la pregunta de ¿hasta dónde somos actores externos de este proceso cuando planteamos, con todo respeto, nada más es porque me puso a reflexionar sobre eso, la palabra observatorio? Es decir, nosotros también somos parte del proceso educativo responsablemente, estamos reproduciendo en muchas cosas, pero cuánta voz también damos a esos otros espacios o posibilitamos ser voz para esos, no ser voz, ser canal para esas otras voces. Eso pues lo dejo por ahí rebotando, nada más. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, ha sido súper enriquecedora la discusión y el espacio que se ha generado. Definitivamente se quedan muchas ideas pendientes y por eso, bueno, aprovechamos para también invitarles a los otros cafés que estamos ya programando desde el grupo de perfiles y también en los distintos espacios que ustedes tienen desde sus proyectos para fortalecer la comunidad académica. Y ahora, bueno, no queda más que entonces el cierre por cada una de las personas panelistas, aproximadamente 1 minuto. Muchas gracias. Inicio, Lidiaco. No sé si es el mismo orden o variamos. Sí, perdón. Sí, ok. Sí, bueno, yo creo que habría que revisar epistemológicamente, sentarnos a conversar si el concepto de observatorio será o no. Eso es una tarea pendiente. Sé que en algún momento quedó ahí en el papel, también en perfiles, pero yo creo algo. Tenemos la plataforma y tenemos la gente en las unidades académicas, ¿verdad? Y eso ya es súper valioso e importante. Y creo que la diferencia acá, hoy por hoy, es que observatorio o la idea que salga es que tiene que ser la punta de lanza o debería ser un objetivo, la punta de lanza para tocar lo político, hacer el cambio, ¿verdad? En lo curricular y demás, y que sea la voz clara, ¿verdad? Y sonante de esas personas, de esos estudiantes,
que se transmite a través del CIDE, ¿verdad? El CIDE tiene que ser una voz y esa voz tiene que salir a la luz pública, ¿verdad? A defender, a decir, a plantear. Entonces esa es tal vez como la sugerencia, ¿verdad? En todos esos objetivos de que hemos hablado, que uno de los grandes objetivos es darle esa voz, ¿verdad? Esa voz y que sea una voz pública. Yo creo que ya es hora de que tenemos grandes investigadores, académicos y demás, pero que se escuchen, ¿verdad? Que nos escuchemos a nivel nacional con propuestas, ideas y demás. Y bueno, súper encantada con las ideas. Es tan bonito este espacio que uno sale con más interrogantes, ¿verdad? Y con más puntos de analizar, y yo creo que eso lo hace todavía mucho más interesante y rico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cindy. Esa es la idea. Jonathan. Sí, Lidia lo anota ahora en un chat, ¿verdad? En el chat diciendo que dentro de la planificación estratégica de cada división deberíamos estar visualizando todo ese trabajo en 5 años. Y no solamente en cada división, sino que el CIDE debería sentarse a visualizar cuál sería el panorama en 5 años. Creo que esa es una labor que tenemos que realizar. Encantado de estar con ustedes y encantado de poder escucharles y sale uno con más preguntas que respuestas. Es cierto, ¿verdad? Ahora que cuando estaba hablando, por ejemplo, Paulo, pensaba, y el asunto de salud mental, si aquí tenemos posibilidades de psicólogos, si tenemos posibilidad de orientadores, si tenemos posibilidades de colaboradores, y en la parte rural, ¿qué posibilidad han tenido nuestros estudiantes de tener la posibilidad de un psicólogo, la posibilidad de alguien que colabore con ellos? ¿O qué? Ellos no tienen la misma situación que nosotros que pensando en el asunto económico, ¿cómo salimos? O ellos no tienen el asunto de pensar en el estrés, si pasa en el año o no pasa en el año. Entonces, también es una tarea pendiente, pero feliz de poder escucharles y aprender mucho. Gracias. Gracias, Jonathan. Mauricio. Bueno, primero, muchísimas gracias por todos los aportes que me llevo de aquí y todas las interrogantes como los demás compañeras y compañeros que me llevo de aquí. Hemos discutido de cómo estamos produciendo mucha investigación y que esta investigación puede informar bellamente todas las políticas macro, pero quisiera como dejar una palabra acerca del tema de la docencia, porque estamos en un área, el CIDE, de formadores, de formadoras, de formadoras. Entonces, pensando en Henri Giroux y a la pedagogía crítica que heredera de Freire, es necesario, en mi opinión, trabajar y pensar cómo se pueden crear, cómo se puede ayudar a formar intelectuales críticos, intelectuales transformadores o transformadoras. Entonces, les dejo a ustedes con una oposición que me hago en mi cabeza entre docentes adiestrados y adiestradas o docentes que puedan desobedecerle al MEP. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Sí, ahora me supongo Adelante. que sigo, ¿verdad? Como siempre. Eso era. Bueno, gracias, muy amable. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes los aportes. También me llevo una cantidad de interrogantes y preguntas. Creo que algo concreto podría ser generar, ya que hablaron de plan quinquenal, ¿por qué no hacemos una jornada de investigadores y extensionistas, ¿verdad? Investigadores extensionistas del CIDE, de cada una de los proyectos? Es simplemente sacar un listado de todos los proyectos de cada una de las unidades académicas, citar al responsable y los compañeros, y generar entonces desde abajo una agenda común, que puede ser una planificación estratégica de 5 años, como quieran, y puede tener resultados como un programa, digamos, más coherente en función de núcleos temáticos que hemos venido trabajando. Hay una enorme riqueza que todavía pienso que ni nosotros mismos conocemos lo que están haciendo compañeros de otras unidades académicas. Entonces, primero empecemos por generar una sinergia y después, en algún momento se intentó con las comunidades epistémicas, bueno, eso quedó un poco en el aire, pero la única que sigue creo que es INEINE, Ecuménicas y demás, que siguieron trabajando un tiempo, no sé si ahora todavía seguirán, pero bueno, lo primero es sentarse y hacer una planificación, una macro planificación, eso podría ser una jornada de investigación, pero no de formalidad, sino que realmente nos pongamos
en función de algunos temas, no vamos a poder abarcar todos, pero temas prioritarios, una agenda de investigación CIDE. Eso lo dejo también, como dice el compañero Jonathan, picando la pelota en la cancha, a ver si realmente puede fructificar. Y lo del observar o no observar no importa. Es decir, observatorio siempre es la figura que se usa, ¿verdad? Para todo lo que es observar políticas, en fin, macro y demás. Pero si lo haces con mirada pedagógica y lo haces a partir de la voz de la gente, funciona igual, con la misma lógica, ¿verdad? Bueno, en fin, eso después lo podemos conversar. Les agradezco muchísimo, muy amables a ustedes y a toda la gente que nos ha estado siguiendo, y pueden contar conmigo en cualquier momento por si puedo contribuir en algo. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Pablo. Bueno, voy a tratar en un minuto de sintetizar porque hay muchas ideas muy valiosas. Creo que una posibilidad, pensando específicamente en la acción, es la idea de laboratorio o colaboratorio. Los premios Nobel de Economía del año 2019 lo ganaron fundamentalmente por su trabajo en el laboratorio de lo que se llaman el Poverty Action Lab, o sea, el laboratorio de acción contra la pobreza, que agrupa investigadores de todo el mundo que se hacen preguntas sobre cómo reducir la pobreza, pero la someten a prueba, ¿verdad? Algo que es casi inexistente en nuestro país, ¿verdad? En educación, eso también es casi inexistente, ¿verdad? Tenemos discursos muy interesantes, sin duda alguna, pero pocos o nadie puede hablar en Costa Rica sobre la eficacia de sus acciones en el ámbito educativo. Yo creo que eso es un vacío muy, muy grande, y las universidades podemos contribuir a reducirlo a través de ideas como esta. Creo que hay material humano muy, muy valioso, gente muy, muy comprometida, recursos crecientes en herramientas de investigación que, si se unen a las herramientas de acción, pueden ayudar a dar mejores respuestas. Okay, bueno, yo creo que llegamos a la meta del tiempo, ¿verdad? El implacable. En este momento, pues sí, creo que nos vamos con muchas ideas en la mano. Eso motiva, claro, pero creo que indudablemente estamos coordinando con la Comisión Curricular del CIDE. Esto es un trabajo coordinado con ellos también. Y creo que es muy importante a partir de ahí hacer una relectura de todo lo que se ha conversado hoy para ir generando lo concreto que podemos llevar. Ese espacio que me gusta mucho, el tema de colaboratorios, ahora que lo menciona Pablo, ¿verdad? Que estaba tomando fuerza también, por lo menos lo vi en la maestría en pedagogía como una posibilidad de trabajo que el CIDE podría iniciar, ¿verdad? De manera exploratoria, paso a paso. Entonces nos llevamos toda esta inquietud, nos llevamos todas las preguntas y más reflexiones, que creo que de eso se trata la academia, y también compromisos, ¿verdad? Entonces, agradecer muchísimo a todos y todas las que están hoy aquí, los panelistas que nos están acompañando y las personas que también están por ahí participando con sus preguntas y comentarios. Y bueno, les invitamos para el 3 de noviembre, tendríamos otro espacio con otras personas que van a compartir siempre bajo el eje del tema de la desigualdad, para seguir construyendo, reflexionando y empezar aunque todo se está moviendo, pues seguir generando, contribuyendo a este movimiento que estamos viviendo en este momento. Entonces, muchísimas gracias. Que pasen muy lindo día y continuamos en contacto. No crean que aquí acabó. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables, muy feliz día a todos y todas. Buen día, gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Luego, gracias por el espacio.